Tratado de buscar a Dios, y el común denominador siempre es traer la presencia de Dios a nuestra vida. Entonces vamos a ir en oración delante del Señor. Cierren sus ojos, preséntense al Señor, hagan un inventario mentalmente de todo lo que ha pasado en este año, de todo lo que le pasó, de lo que ustedes pensaban que no iban a salir, de las bendiciones, de las enfermedades, de los achaques, de todas esas cosas buenas, todas esas cosas malas, y vamos a decirle a Jesús que venga a nuestra vida. Gracias, Jesús. Necesitamos que tú vengas, Jesús, a nuestra vida. Necesitamos que venga, Jesús. Jesús, vuelve a nuestra vida, te necesitamos. Padre, miramos atrás este año, miramos todo lo que ha sucedido, miramos todas las bendiciones, miramos todo lo que hemos pasado en nuestra vida con nuestra familia, economía, sentimental, emocional, y te damos gracias, Señor, y decimos que vuelva a nuestra vida. Ven, Jesús, ven, Jesús. Necesitamos de ti. Jesús, necesitamos de ti. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Puede abrir tu boca y expresarlo. Puede levantar tu mano y expresarle todo este año, Señor. Todo lo que hemos pasado en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque tú vienes a nuestra vida. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tu Espíritu nos toca y nos visita. Gracias, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús, a nuestra vida. Ven, Jesús, a este lugar. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús, una vez más a nuestra vida. Ven, Padre. Ven, Padre, y renueva nuestro ser. Ven, Padre, renueva nuestro espíritu. Renueva nuestra forma, como te vemos. Renueva, Señor, nuestras intenciones. Renueva nuestra vida. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Toma dominio y control de nuestra vida. Pasa un carbón encendido sobre nuestra lengua. Importante en la vida de todos los que estamos aquí es traer la presencia de Dios a nuestra vida. Pero muchas veces nosotros queremos traer la presencia de Dios de la forma o de la manera que yo creo que es correcta. Y solamente hay una forma de traer la presencia de Dios a nuestra vida. Y la forma correcta aquí en la Biblia lo dice todo. Amén. Vamos a leer, hermano, Segunda de Samuel 6. Le voy a invitar que se pongan de pie, por favor. Dice la palabra de Dios, Segunda de Samuel 6, su capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza. Y fue llamado a aquel lugar Pere Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses.
Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Que el Señor siga trayendo bendición a través de su palabra. Pueden sentarse, hermano. Hermano, quiero hablar rapidito algo que hemos titulado intentando traer la presencia de Dios de manera equivocada a nuestra vida. Intentando traer la presencia de Dios de manera equivocada a nuestra vida. Y a lo mejor a ti en algún momento has querido acercarte a Dios y piensa y crees que es de la mejor manera que tú lo estás haciendo. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. En algunas ocasiones yo he creído que lo que yo estoy haciendo es la mejor manera para yo acercarme a Dios. Luego el Espíritu me da a entender que como yo lo busqué, que como yo pensé, no era la manera correcta de buscar la presencia de Dios. Y al final de los versículos que nosotros acabamos de leer, nosotros vemos que cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom Geteo, trajo bendición a su familia. Cuando dijo que trajo bendición a su casa, está hablando de su familia. Y es que cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, también trae bendición a nuestra familia. Pero fíjese, ¿por qué David se puede decir que fue de maldición? Se puede decir que David intentó traer el arca de una manera incorrecta y eso le trajo consecuencia a Usa, que hasta el día de cuando se escribió le dijeron que ese lugar se llamaba Pereusa. Cuando decimos intentando traer la presencia de Dios a nuestra vida de una manera incorrecta, estamos hablando de eso, que Dios estableció todos los medios posibles para que nosotros nos acerquemos a Él, y está en la palabra de Dios. Si una de las formas que nosotros queremos aprender de Dios, tenemos que acercarnos a Él a través de su palabra. Tenemos que buscarlo a través de su palabra. Pero ¿quién es el que da el convencimiento? ¿Quién es el que nos dirige? El Espíritu Santo. Entonces, el cuadro que nosotros tenemos aquí es el siguiente, hermano. David reúne a todo el pueblo, aproximadamente como unos 10,000, unos 3,000 personas. Dice, David reúne a todo el pueblo para convocar cómo debe de traer el arca de Dios. Pero fíjese que una celebración, un júbilo en ese entonces, que David reunió a todo el pueblo para que trayeran el arca. El arca es la representación de Dios al pueblo de Israel. El arca quería decir que la presencia de Dios iba a estar ahí con Israel. Pero fíjese que lo que iba a ser una celebración se vuelve en llanto y posiblemente también se vuelve en amargura. ¿Por qué se vuelve en amargura? Porque lo primero que ellos hicieron fue intentar traer el arca de la manera incorrecta al pueblo de Dios. La última vez que se habla del arca fue en el tiempo de Saúl, unos 20 años atrás. De manera que había pasado ese tiempo y el pueblo no tenía la presencia de Dios representada en el arca. Pero resulta ser que esta era el arca del pacto que Dios le ordenó a Moisés unos 400 años antes de que David apareciera en la ecuación. Pero esos 400 años antes, el arca del pacto era un cofre, era una caja. La palabra arca significa caja o cofre. Estaba rellenada o estaba cubierta con oro. Decimos oro macizo. Cuando decimos macizo es porque era todo oro completamente. Pero resulta, hermano, que el arca tenía un procedimiento de trasladarla. La presencia de Dios tenía que llegar a cualquier lugar con un procedimiento. Entonces, cuando nosotros decimos que intentamos de traer la presencia de Dios a nuestra vida, no es que la presencia de Dios, que el Espíritu va a venir a mi vida como yo quiera. Es algo imposible que nosotros queramos traer
al Espíritu en nuestra vida y que nosotros estemos desenfrenados, pecando, haciendo y deshaciendo. La presencia de Dios no puede venir a nuestra vida. Hemos escuchado grandes testimonios de gente que eran personas de Dios y al final de su carrera se olvidaron de Dios. Incluso escucho de algunos que hubo una persona que murió hincado orando, pero esa persona se descarrió luego de ser un evangelista tremendo usado por Dios. ¿Y por qué traemos esto a colación, hermano? Porque todos los que estamos aquí hemos querido estar bajo la sombra del Omnipotente. Muchos tenemos el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo que nosotros queremos. Otros tenemos algunas cosas que nos recuerde que nos llegue a Dios. Pero la mejor manera de nosotros acercarnos a Dios es a través de la palabra de Dios. No a través de métodos, no a través de rituales. Entonces, ¿por qué nosotros decimos eso? ¿Por qué estamos hablando? Porque la última vez que se mencionó la palabra de Dios, unos 20 años, ¿saben cómo fue? Cuando los filisteos mandaron el arca, porque ellos habían capturado el arca, Israel había perdido, y los sacerdotes filisteos le dijeron: ¿cómo vamos a mandar el arca? ¿Por qué iban a mandar el arca? Porque el arca para los filisteos era una maldición. ¿Por qué era una maldición para los filisteos? Porque la presencia de Dios trajo consecuencia a un pueblo pecador. Dice que lo llevaban y lo entraron a un santuario y los dioses de los filisteos al otro día amanecían postrados frente al arca. Porque la presencia era tan grande, porque era algo tan tremendo. La representación de Dios a través de ese cofre, a través del arca, que todo un pueblo de filisteos le vino maldición a través de tumores, a través de enfermedades. Y se acercaron y se reunieron y dijeron: no podemos tener esta arca aquí, porque los dioses de Dagón, los dioses de Acera, están siendo derribados cada mañana. ¿Cómo vamos a hacer? Y todo el pueblo está trayendo consecuencias de pecado, de tumores. Y le dijeron los sacerdotes paganos: envíen el arca de la siguiente manera: busquen un carro nuevo, hagan tumores, lo que le estaba saliendo a ellos, de oro, pónganlo ahí y mándenselo al pueblo de Israel. Pero resulta ser que esa era la manera equivocada como se tenía que trasladar el arca. Y pasó eso, y el arca llegó a la casa del padre de estas dos personas que hemos hablado aquí, de Usa y de Ahío. Pero resulta ser que cuando David quiso traer el arca de Dios, lo trajo de la manera equivocada, de la manera que los filisteos mandaron el arca. Entonces, escuchen que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y por qué nosotros traemos a colación y por qué queremos decir eso? Porque es muy interesante, más para adelante lo vamos a ver, el significado del nombre de Usa y el significado del nombre de su hermano. Hay algunos puntos que vamos a compartir. El primer punto es: Dios establece los medios para que lleguemos a Él. Usted no puede establecer ningún medio para acercarse a Dios. Yo no puedo establecer ningún medio para yo acercarme a Dios. Los medios lo establece Dios para que nosotros nos acerquemos a Él. Y dice aproximadamente allá en el 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ese fue el primer error que se cometió: tratar de mover el arca como Dios dijo que no se podía mover, porque Dios había establecido la forma como tenían que mover el arca. Fíjese que allá en Éxodo 25, del 12 al 15, dice cuál es la forma de cómo tenía
que ser el procedimiento de mover el arca. Dice, el arca es un carro, el arca en un carro iba en contra del mandato específico. El arca fue diseñada para ser transportada en los hombros de los levitas y no de cualquier levita, sino específicamente los levitas de la familia de Coat. O sea que si yo era levita, yo no podía mover el arca, ni podía mover la cosa santa, santísima. Hermano, pero si yo soy hijo de Dios, yo puedo hacer esto. En Dios hay procedimientos que nosotros no podemos pasar por alto. Y por eso decimos, la manera que usted y yo nos acercamos a Dios, solamente Dios la establece. Me encontré en esta semana una persona, y esa persona estaban hablando y me dice, no, pastor, porque yo tengo el llamado de pastor. Hermano, ¿usted tiene una iglesia? No, nosotros nos estamos reuniendo ahí. ¿Usted se está sometiendo a buscar la presencia de Dios, aprendiendo? No, porque yo no creo mucho en eso. Porque muchas veces queremos seguir a Dios, pero queremos seguir a Dios de la manera que yo quiero. Por eso Jesús le dice al joven rico, el joven rico se acerca y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? Él sabía todo lo que tenía que hacer, porque desde su juventud él sabía los mandamientos y sabía la ley de Moisés. Y el Señor concluye, le dice, todo lo ha hecho, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí le dolió. ¿El problema era el dinero? No, el problema no era el dinero. El problema era su orgullo y el problema era su altanería. Entonces, la manera que usted y yo nos acerquemos a Jesús está aquí en la palabra de Dios. Como nosotros guiemos nuestra vida, está a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Y eso fue lo que le pasó a David. Escuche la manera como tenía que ser guiada el arca allá en Éxodo 25, 12 al 15. Dicen, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrá en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Hará una vara de madera de acacia, las cuales cubrirá de oro, y meterá las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Las varas tenían que estar siempre en el arca para que nadie intentara tocar el arca. Había un procedimiento, y ese procedimiento David lo pasó por alto. Pero resulta ser, hermano, que cuando usted se acostumbra, cuando yo me acostumbro a hacer algo, nosotros pensamos y nosotros creemos que es normal. ¿Por qué es normal? Porque Usa, el padre de Usa, el hermano de Usa, tenían 20 años con el arca en su casa. Ellos pensaban que ya era normal, como ellos hacían, como ellos tenían la presencia de Dios. Bueno, Usa tiene tantos años con el arca, yo la puedo tocar. Y ese es el gran error. Cuando nosotros venimos al Señor, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra mente. Por eso dice Pablo allá en Romanos 12, que mediante la sabiduría del Espíritu que nos renovemos y que seamos cambiados. Hace muchos años aprendí una breve historia de unos monitos, de unos changuitos. Y resulta ser que tomaron 3 chimpancés, 3 monos, ¿no? Y lo entraron en una jaula. Y esos 3 monos lo dejaron que pase hambre por un tiempo. Luego le echaron banana, le pusieron la banana ahí, y ellos con mucho gusto empezaron y se comieron su banana. Luego al otro día no le dieron comida, y al día siguiente pusieron la banana en un hilo, en una cuerda, para que ellos subieran y comieran la banana. Resulta ser que cada vez que ellos intentaban
subir por la cuerda a comer la banana, los científicos o los hombres tenían una presión de agua y le echaban agua a los chimpancés. Y cada vez que uno intentaba, volvían otra vez el procedimiento. Resulta que los chimpancés dejaron de subir a buscar banana, porque cada vez que intentaban subir a buscar la banana, le golpeaban con un chorro de agua. Sacaron uno y entraron un nuevo. Solamente habían dos que empezaron y había un nuevo. Y ese nuevo intentaba buscar la banana, pero ya no le echaban agua, sino que los dos anteriores le pegaban al nuevo para que no intentara buscar el agua. La banana. Resulta que sacaron otro. Y solamente del que comenzaron había un solo. Eran dos nuevos. Y cada vez que ese nuevo intentaba buscar la banana, los otros dos le pegaban. Al final sacaron los tres que empezaron y entraron tres nuevos. Pero los tres nuevos siguieron el procedimiento una y otra vez. Cada vez que uno intentaba subir, escalar, buscar la banana, ellos lo golpeaban, le pegaban para que no vayan a buscar la banana. Pero ellos no sabían por qué ellos lo hacían. Ellos no entendían porque ellos no estaban ahí. Pero eran conductas aprendidas que ellos aprendieron y fue de la manera equivocada porque ya no le tiraban agua. ¿Qué puedo yo entender por eso? Muchas veces nosotros entendemos y comprendemos que la forma de alabar a Dios es la correcta. Y muchas veces estamos equivocados. La forma de alabar a Dios solamente la entendemos o la comprendemos a través de la palabra de Dios y a través de la guianza del Espíritu Santo. Yo me puedo parar aquí y decirle hagan y hagan, pero si no está bajo la palabra de Dios, está incorrecto. El deber de cada uno de ustedes y el deber mío es que cada vez que yo, que cual persona venga a hablar de la palabra, ustedes escuchen la palabra de Dios, es que ustedes la confronten con la misma palabra a ver si están en lo correcto o no están en lo correcto. Entonces, fíjese que el segundo punto que quiero compartir con ustedes es, para acercarnos a Dios, las buenas acciones deben combinarse con reverencia. Para usted y yo acercarnos a Dios, las buenas acciones deben combinarse con reverencia. ¿Y qué es reverencia? ¿Qué son las buenas acciones? Hermano, usted y yo tenemos buenas acciones, pero si no nos acercamos delante de Dios con reverencia, no sirve de nada. ¿Qué es lo que le pasó a Usa? Usted se preguntaría, ¿cómo Dios le quitó la vida a este hombre? Porque este hombre iba con una buena acción. ¿Cuál era la buena acción? El arca se estaba cayendo y él iba a que el arca no cayera en el suelo. Pero fíjese que el arca estaba en un lugar alto. Y cuando iba bajando, en el tiempo que estaban en la cosecha, los bueyes, el carro trompezó. Pero ¿qué pasa con eso? Con Usa. Que Usa iba con buena intención, pero no iba con la reverencia. ¿Cuál era la reverencia posible en ese entonces? Que él no podía tocar el arca. Que el arca tenía que ser llevada con extensiones o con palos de acacia revertida por oro en los hombros de los levitas y no de cualquier levita. Escuche que dice el versículo 6 y el 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca. Hermano, si usted lo lee a la simple vista, usted dice que Dios fue injusto. Si usted lo analiza, usted dice, ¿por qué Dios le quitó la vida a este hombre si él iba a hacer algo a favor de Dios? La última mención del arca se encuentra en 1 de Samuel 7:1, cuando entregaron el arca. Pero fíjense que estuvo en la casa de Abinadab, el padre de Usa,
y de Ahío. Y es muy interesante que el significado del nombre de Usa era fuerza. ¿Por qué el otro hermano iba delante de los bueyes? Porque el significado del otro hermano era carisma. Él tenía que dirigir. Pero Usa iba al lado del arca, por si el arca se iba a tropezar o iba a caerse, él la pudiera sostener, porque el nombre de Usa es fuerza. Pero escuche muy bien que dice Hebreo 12, 28, 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero escuche qué me dice aquí Hebreo. Escuche qué dice: mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, que no fue lo que hizo Usa. Porque siempre tomamos que Dios es amor, pero también es Dios fuego consumidor. Y si usted y si yo nos acercamos a Dios de la manera incorrecta o de la manera que nosotros pensamos que es correcta, no le estamos teniendo ni temor ni reverencia a Dios. Y puede ser que en una de esas que hayamos muerto. Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora también, hermano. Dios no ha cambiado. Dios no tiene sombra de variación. Hermano, ¿por qué Dios entonces eliminó a Usa? Hermano, el significado de Usa es fuerza, es poder, el orgullo, la prepotencia. Me voy a acercar aquí y si el arca se cae, entonces yo la voy a agarrar. Entonces volvemos nuevamente, hermanos, y decimos, intentando traer la presencia de Dios de manera equivocada, hizo David y también lo hacemos nosotros. Y le preguntamos hoy en día, ¿cuál es la manera de tú intentar traer la presencia de Dios a tu vida a través del Espíritu Santo? Porque muchas veces lo que queremos es el beneficio de Dios, pero no queremos el procedimiento. No queremos someternos, queremos la bendición, pero no queremos buscar el rostro de Dios. Y traer la presencia de Dios a nuestra vida cuesta. Hay que ayunar, hay que siliciar, hay que leer la palabra, hay que entregarse a Dios. Cuando hablamos de ser humilde, estamos hablando de que tenemos que hacer la voluntad de Dios. De tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, hermano, me quedo mucho con esto cuando el escritor a los hebreos dice, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero no solamente en la iglesia, cuando habla con temor y reverencia, me está hablando de mi vida. Me está hablando de mi diario vivir. Me está hablando cuando nadie me ve. Me está hablando cuando yo estoy solo con la presencia de Dios. El otro punto que quiero compartir con ustedes, hermano, es: nosotros muchas veces no comprendemos la justicia divina. Muchas veces yo no comprendo la justicia divina. ¿Por qué no comprendo muchas veces la justicia divina? Porque no la puedo comprender. Si Dios me la explica, yo no la voy a entender. Yo no sé si usted la puede entender. Hermano, ¿por qué hay tantos niños que mueren de hambre? Hermano, yo no lo sé. ¿Por qué Dios lo permite? Hermano, yo no lo sé. Y queremos cuestionar a Dios. Queremos preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué? Dios, por esto. Pero yo aprendí algo. Que si Dios me explica por qué pasan las cosas, yo tampoco lo voy a entender. No es una respuesta salomónica, no es una respuesta muy tremenda, pero yo entendí que si Dios me dice, Natanael, pasa esto por esto y esto, yo no lo voy a comprender porque yo no puedo ser Dios y yo no estoy en los zapatos tampoco de Dios. Nosotros muchas veces no comprendemos la justicia de Dios, no comprendemos lo divino. Dice la palabra, porque mis caminos son más altos que sus caminos. El entendimiento de Dios.
Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo puede escudriñar? ¿Quién lo comprenderá? Yo, Jehová Dios. ¿Por qué Él dice eso? Porque Él es que escudriña los corazones. Yo me puedo parar aquí, yo puedo representar algo, yo le puedo decir soy así, así, pero mi corazón lo puede estar engañando y muchas veces mi corazón me engaña a mí mismo. Pero Dios sabe todo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, conócete a ti mismo. Escuche por qué decimos que muchas veces queremos cuestionar la justicia divina. Dice el versículo 8 al 9. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pere Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? ¿Cómo ha de venir el arca de Jehová? Vamos a cambiarle esa palabra. ¿Cómo ha de venir la presencia de Dios a mi vida? ¿Por qué nosotros decimos eso? ¿Por qué nosotros estamos hablando de eso? Porque la interpretación o el significado más parecido, original, de lo que David está diciendo aquí, es que David se enfadó. Es que David se enfadó de gran manera y dijo, Señor, pero estamos trayendo la presencia tuya aquí. Estamos intentando alabarte, estamos intentando hacer las cosas bien, y tú vienes a matar a este hombre que solamente quiso hacer algo bien para ti. Eso es lo que más se acerca al original. Cuando dice, se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Dice que lo más cercano es que David se enfadó con Dios por eso que Jehová había hecho. Pero resulta ser, hermano, que Dios sabía, pero David no lo sabía. Entonces, dice el 9, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces a él pudo comprender que él estaba trayendo la presencia de Dios al pueblo de Israel de una manera equivocada. Él estaba entendiendo que la forma que él y todo el pueblo se reunieron para alabar a Dios con santero, con flauta, con tímbalo, con todo eso que estaban danzando, no era de la manera correcta. Entonces lo que preguntamos hoy en día es, ¿cómo nosotros estamos intentando traer la presencia de Dios a nuestra vida? Tenemos todo un año, tenemos toda una vida, y muchas veces nos sentimos que no hemos avanzado, nos sentimos que estamos estancados espiritualmente y decimos, Señor, pero te estoy alabando, Señor, estoy yendo a la iglesia, Señor, estoy leyendo. Yo creo que es momento de buscarnos y de cuestionarnos nosotros mismos si hemos hecho como David. Tratar de buscar un cofre, tratar de buscar el arca, tratar de buscar la presencia de Dios a nuestra vida, al pueblo de Israel, si la manera como Dios quiere que la trayamos o de la manera que nosotros nos sentamos bien. Yo pienso que es buen momento en el ocaso de este año que está concluyendo. Yo pienso que a finales de un año nosotros deberíamos de sentar y hacer un inventario espiritual a nuestra vida y decir, ¿cómo me fue este año? ¿Me acerqué a Dios de la manera correcta? ¿Me salió esto porque Dios me dijo de otra manera? Hermano, ¿cómo Dios habla? Hermano, Dios le habla a usted. Dios no habla a nosotros. Dios le da una manera para que usted entienda, para que usted escuche. No, hermano, que yo no soy el predicador, que no soy el pastor. Le aseguro que si usted busca a Dios, le aseguro que si usted llama a Dios, Dios le va a responder. Aunque sea por la novela, pero Dios le va a responder. Por cualquier lado Dios le va a responder. Por cualquier lado que usted busque, Dios le va a responder. Entonces me llama la atención que fíjese cuando dice en Samuel 10:11, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. ¿Quién era Obed-edom Geteo? Porque lo leemos aquí y decimos, ¿quién era este camarada? ¿Saben quién era Obed-edom Geteo? Era un levita.
donde el arca tenía que estar. Y por eso dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y solamente fue bendición a la casa de Obed-edom geteo. ¿Por qué fue bendición? Porque empezaron a hacer de la manera correcta. Cuando tú y yo empezamos a hacer las cosas para acercarnos a Dios de la manera incorrecta, lo que vamos a traer es maldición. Pero cuando empezamos a hacer las cosas para acercarnos a Dios de la manera correcta, lo que vamos a traer es bendición. Por eso Él dice que en nuestra boca está la bendición y la maldición. Y Él nos bendice. Y créame que cuando usted y yo intentamos buscar a Dios de toda manera, de todo corazón, si usted está equivocado, el Espíritu le va a revelar y le va a decir, así no, de la otra manera. Cuando usted lo busque en su corazón. Porque Dios le reveló aquí a David, le dijo, David, así no es que hay que traer la arca de Dios. Y más para adelante, cuando usted lo lea, si usted lo quiere leer en su casa, usted se va a dar cuenta que cada paso que ellos daban, sacrificaban un animal cuando el arca se movía. Entonces empezaron con el arca, los levitas, y se la pusieron aquí. Y pensando yo, así, a lo loco, como se cayó el arca, que iba en un carro, en una carreta, con los bueyes, era más difícil el arca caerse cuando los levitas, 4 hombres, 6 hombres, 8 hombres, en el palo de acacia, se lo ponían aquí en el hombro. Era más difícil para el arca caerse, digo yo, porque habían personas que la estaban cuidando y estaban calificados de parte de Dios para llevar el arca. Pero si los bueyes iban caminando y le picara cualquier cosa o se empantaban, el arca podía caerse. Pero cuando los levitas la cargaban aquí, como hay alguna representación, era difícil que el arca se cayera si uno trompezara, porque los otros la iban a sostener. O sea, que David pudo entender que la manera que estaba trayendo el arca no era la manera correcta. De la manera que estaba trayendo la presencia de Dios, no era de la manera correcta. Fíjese que cuando usted y yo traemos la presencia de Dios a mi vida y a nuestra casa, solamente hay algo que viene a nosotros, que es bendición. Cuando usted y cuando yo nos salimos de la presencia de Dios, lo menos que nos puede pasar a nosotros, escuche bien, afínese los oídos, lo menos que nos puede pasar a nosotros cuando nosotros estamos fuera de la presencia de Dios, es que nos lleve el diablo. Eso es lo menos que nos puede pasar. Pero cuando estamos bajo la presencia de Dios, lo menos que nos puede pasar a nosotros es ser bendecido por Dios. Es ser bendecido por Dios. Entonces, nuestra palabra final, nuestra exhortación es la siguiente: que analicemos, que pensemos, que escudriñemos y que hagamos un inventario espiritual durante todo este año, durante toda mi vida. Cómo he intentado traer la presencia de Dios a mi vida. Cómo he intentado hasta hoy buscar que Dios bendiga mi vida y que Dios bendiga a mi familia. Es importante que usted y que yo también nos sentemos y analicemos si lo que estamos pasando ha sido bendición de parte de Dios o lo que estamos pasando es por desobediencia. Es algo importante que nosotros los resultados que tengamos hasta hoy lo analicemos, lo sopesemos y le preguntemos al Señor. Intentando traer la presencia de Dios de manera equivocada a nuestra vida. Padre, gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque ellas son nuevas cada mañana. Y a través de ellas, Señor, nosotros podemos guiar y caminar confiando, Señor, que tú nos vas a bendecir. Padre, último servicio que tenemos, Señor, en este año. Te pido, Señor, que bendiga a mis hermanos.
Te pido, Señor, que bendiga su familia. Te pido, Señor, que bendiga su trabajo. Te pido, Señor, que bendiga su levantar y su sentar. Pero también te pido, Señor, que bendiga su camino, Señor, durante todo este tiempo, Señor. Que podamos acercarnos a ti, Señor. En este año, Señor, hemos tenido dificultades, luchas, Señor, pero también hemos tenido tu presencia en nuestra vida, Señor. Y hemos podido ver tu presencia como el pueblo de Israel, Señor, vio tu presencia cuando salió de Egipto, Señor. Con una columna de nubes, Señor, protegiéndonos del sol, protegiéndonos del desierto árido y seco, Señor. Hemos podido, Señor, caminar bajo tus alas de tu Santo Espíritu, pero también hemos podido caminar, Señor, de noche, guiado, Señor, por tu Espíritu Santo en una columna de fuego, Señor. Hemos podido caminar durante todo este año, Señor, mirándote, siguiéndote y esperando en ti con esa columna de fuego, Señor, en los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos más apreciantes de nuestra vida, en los momentos donde hemos creído y hemos pensado que no la vamos a hacer. Hemos podido ver tu fuego purificador. Hemos podido ver tu fuego, Señor, y hemos podido seguirte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque en este desierto hemos podido llegar a un oasis, Señor, que se llama, Señor, Elín, donde tú nos das de esa agua, Señor, fresca, y donde tú nos das de esa agua que sacia nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das el agua que sacia nuestra sed, pero no una sed secular, sino una sed espiritual. Gracias, Espíritu Santo, porque tú guías a cada uno de los que estamos aquí. Tú guías a mi esposa y a mis hijos. Tú guías mi vida. Tú guías la vida de cada uno de los que estamos y de los que no están y de los que no vieron, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.